lo que tú eres, aquello que todos somos, no cambia. Es independiente de las fluctuaciones de la mente. Tú ya eres la conciencia universal, única. No es una conciencia diferenciada que puedas decir es mi conciencia. Simplemente es la conciencia. Podríamos decir es la conciencia universal que está mirando a través de tus ojos, escuchando a través de tus oídos, registrando el momento presente y a la vez tiene la capacidad de percibir los pensamientos que están ocurriendo en el cerebro y los sentimientos que están ocurriendo en el cuerpo, las emociones. Entonces, eso no cambia, es siempre igual. Pero a pesar de que eso no cambia y que es siempre igual, y tú siempre vas a ser la divinidad sin forma, no dual, permanente, a pesar de que eso ya es y que es inmutable, sin embargo, por alguna razón existe un movimiento interno hacia la felicidad. Y esa felicidad es experimentada en el cuerpo, en la mente, y por eso Ramana Maharshi dijo, por ejemplo, haz la mente feliz. Entonces, ¿cómo hacemos a la mente, o mejor, cómo hacemos a la mente y el cuerpo felices? Si la atención está puesta en la mente, las fluctuaciones naturales de la mente harán que tengas momentos agradables cuando tienes pensamientos positivos y emociones positivas. Y pensamientos desagradables traerán emociones negativas y en ese momento dejarás de ser feliz. Vas a estar sometido a las fluctuaciones de la mente, si es que la atención está en la mente. La mente es una película que está siempre al frente y la conciencia es aquello que la mira. La mente no es lo que tú eres. Entonces, para poder escapar del sufrimiento y de las alternaciones de la mente, tenemos que poner la atención, que no es otra cosa que la conciencia, nuevamente. Por eso es que decimos, le doy atención a esto o me hago consciente de esto, porque atención y conciencia son lo mismo. Entonces, cuando la atención o la conciencia están atendiendo a la mente, hay dualidad, felicidad y sufrimiento. ¿Cómo hacemos para que durante el día la conciencia, la atención esté donde debe estar? No metida en la mente, sino que descansando en sí misma. La atención descansando en sí misma, la conciencia descansando en sí misma. Hay una forma de hacer esto muy simple y consiste en abrir la conciencia, abrir el foco de la atención. Al abrir el foco de la atención, la mente se calma, los pensamientos se acallan, los sentimientos negativos tienden a desaparecer y la paz e incluso cierta bienaventuranza tiende a llegar en forma espontánea, sin tratar de buscarla. En forma natural comienzan a llegar a tu
mente, cuerpo, organismo. Se siente esa felicidad, esa bienaventuranza, con tan solo abrir el foco de la atención o el foco de la conciencia. ¿Cómo haces esto? Hay una forma muy fácil de empezar a reconocer este estado de foco abierto, y consiste en atender a todos los sonidos que hay alrededor tuyo, que vienen de diferentes direcciones y al mismo tiempo. Cuando tú haces eso, cuando atiendes a todos los sonidos alrededor tuyo al mismo tiempo, la atención, la conciencia se abre, como una flor, se abre. El sentido del oído, contrario al sentido de la vista, es un sentido que fácilmente sirve para atender a todo lo que ocurre alrededor tuyo en forma simultánea. Por eso que es bueno utilizar el sentido del oído para hacer este ejercicio. Ahora tú me dices, quizás en el lugar que estás no hay ruidos alrededor tuyo. Bueno, si escuchas con atención, lo más probable es que vas a encontrar algunos. Pero aunque no hayan, la intención de escuchar en todas las direcciones a la vez hace que el foco de la conciencia se abra. Y al abrirse, empieza a fluir hacia el cuerpo, mente, organismo, lo que se podría llamar sentimientos divinos. La mente se calma y los sentimientos de paz, armonía, gozo, amor y bienaventuranza tienden a llegar a ti en forma natural, sin buscarlos. Esta práctica de estar con el foco abierto puede ser practicada prácticamente todo el día. Hay momentos en que tú necesitas el foco cerrado. Te vas a dar cuenta que cuando escribes un email o una carta o bajo ciertas condiciones de actividad vas a necesitar el foco cerrado. Pero no necesitas estar en foco cerrado todo el tiempo. Eso es una obsesión del ser humano moderno. Es mucho más sano tener un foco flexible, en que la conciencia se cierra cuando es necesario, la atención se cierra cuando es necesario, te concentras y después la abres y descansas. Nota al margen. También es posible estar en un estado de atención semiabierta, cuando la actividad no requiere de un foco completamente cerrado. Por lo tanto, si tú pasas una parte del tiempo de tu día en foco abierto, tu vida va a cambiar completamente. Es una habilidad que se va desarrollando. De no cerrarse, no cerrar la conciencia cuando no es necesario, mantenerla abierta. Y eso trae relajación en el cuerpo, quietud en la mente y sentimientos hermosos. Es tan necesario tener un momento del día para descansar en foco abierto que inconscientemente el ser humano busca
lograr eso en algún momento del día. Después de un día entero de trabajo en la oficina con el foco cerrado, desde que despertó hasta que vuelva a su casa, quizás va a decidir tomar un vaso de alguna bebida alcohólica, como vino o cerveza, etc. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente hace este ritual? Porque el alcohol tiende a abrir el foco de la conciencia y por eso que es tan seductor. Pero muchas veces un vaso de vino no es suficiente. Vamos al segundo o al tercero. Se va produciendo una adicción. Y por lo tanto el alcohol no es la respuesta. La respuesta es aprender en forma consciente a abrir el foco de la atención. Esa es la respuesta. Una vez que ya aprendiste a hacer esto utilizando el sentido del oído, puedes aprender a hacerlo en forma instantánea a través de un comando mental que se llama apuntador. El apuntador en Advaita es muy útil y el apuntador que lleva al estado de foco abierto es descansar en foco abierto. Te dices a ti mismo estas palabras: descansar en foco abierto, y sencillamente cuando ya reconoces ese estado vas allí sin necesidad de utilizar el sentido del oído. También puedes utilizar el sentido de la vista, haciéndote consciente de la visión periférica. También eso abre el foco de la atención. Y esa práctica específica se llama Hakalao y es una práctica chamánica que se utiliza en Hawái, por los chamanes en Hawái. Se lo llevan toda una vida practicando Hakalao. Estar consciente de la visión periférica para evitar el foco cerrado. Entonces, puedes hacer esto con el sentido de la vista, lo puedes hacer mejor aún con el sentido del oído y lo puedes hacer también sin la ayuda de los sentidos, simplemente con una orden mental, descansar en foco abierto o simplemente foco abierto, conciencia abierta, ese es otro, y simplemente te mueves la atención de foco cerrado a foco abierto. Es instantáneo. Es una forma de meditación instantánea. Entrar en meditación instantáneamente. Porque ya sabes cómo ir allí, ya sabes qué se siente estando allí, entonces simplemente lo haces. Al final ni siquiera necesitas el apuntador, simplemente lo haces. Pero anda por etapas hasta que te sientas cómodo. Bueno, eso es todo. Disfruta de tu vida, independiente de lo que pase. La felicidad está al alcance de uno instantáneamente, independiente de lo que pase. Claro, hay cosas que ocurren, ¿no es cierto?, en la vida que te van a impedir por un tiempo entrar en foco abierto, quizás. Cuando hay algo que te está impidiendo entrar en foco abierto, necesitas trabajar en sanación. Hay algo que sanar en la mente o en el cuerpo.
Como decía, hay un elemento de práctica, de habilidad, de desarrollar la habilidad de hacer esto. Toma cierto tiempo, pero es mucho más fácil que meditar y utilizar técnicas complicadas de meditación para ir profundo. Y tiene la ventaja que es algo que lo haces durante el día. No necesitas un tiempo especial para estar en contacto, en comunicación con tu verdadera naturaleza, que es la conciencia. Y alejarte de las fluctuaciones de la mente. Por último, quisiera decir que si te interesa despertar a la conciencia, ¿qué significa esto? Significa darte cuenta que tú eres la conciencia, esta conciencia que se abre y se cierra, que tú eres eso. Si te interesa un proceso que lleva a ese despertar, chequea debajo de este video. Hay un link que lleva al protocolo del despertar. Y el protocolo del despertar es eficiente y rápido para hacer este trabajo. El despertar no es el final del camino, pero es el cumplimiento de una etapa muy importante. Y de allí viene la incorporación de esto, el incorporarlo al día a día. El estar siempre en tu verdadera naturaleza, en cambio de estar en la mente y en el yo, que es el cuesco de la mente. Porque el yo es una ficción. Tú como el yo no existes. Aquella persona que tú imaginas ser es una ficción, una ilusión de la mente, un ser ficticio. Pero tú como la conciencia eres la realidad misma. Eso es lo que hay que descubrir a través del despertar. Y el protocolo del despertar te puede ayudar a hacerlo rápidamente en cambio de demorarte años, perdiendo el tiempo en el yo. Buena suerte.